Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Todo aquel que creyó el Evangelio, la palabra de Dios, y aceptó recibir al Señor Jesús en su corazón, para que Él diera la promesa de su Espíritu Santo. Todos esos somos la familia de la fe. Santo es el Señor, que Dios nos dio la fe. Santo es el Señor, creemos en Dios Todopoderoso, en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo de la promesa que Él da a todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón. Santo es el Señor. Traigo otra palabra de revelación que Dios mismo ha dejado en su palabra. Dios dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo voy a leer la palabra que está en Lucas 19 y voy a hablar al respecto. Bendita la misericordia de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y cogiendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gracias, Señor Padre Santo, mi Dios, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace y cumple el propósito para la cual tú la has enviado. El tema de este mensaje es: y nosotros hoy, ¿qué haremos? Santo es el Señor. Mientras no hay un arrepentimiento verdadero, la persona no le interesa para nada acercarse verdaderamente a Dios. Aquí vemos que este publicano Zaqueo, que ellos generalmente lo que hacían era cobrarle dinero al pueblo y cogían una parte de ese dinero para sí, o sea que robaban, y mucha gente se quedaba sin dinero, se quedaba sin casa, porque ellos generalmente lo que hacían era eso. Entonces, tenemos que saber que antes de esa palabra, Jesús nos habla también de un publicano y un fariseo, que nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo he sentido que esta es de la misma persona que está hablando Jesús, que es Zaqueo. Zaqueo versus los fariseos. Los que conocemos de la palabra del Señor, sabemos que los fariseos en muchas ocasiones hablaban la palabra de Dios, pero tristemente Dios Jesucristo les llamó hipócritas porque la hablaban y no la vivían. Este publicano se arrepintió verdaderamente del robo que él estaba practicando. Santo es el Señor. Y por eso, como Dios dice, Dios es fiel, Dios dice que el espíritu quebrantado, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que es ese quebranto de dolor en arrepentimiento verdadero, no ficticio. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nosotros nos hemos arrepentido verdaderamente de la vida pecaminosa que llevábamos, como es mi caso y es el caso de tantos cristianos que verdaderamente somos cristianos, no que nos llamamos hijos de Dios y seguimos como los del mundo, santo es el Señor, sino que somos cristianos porque creímos la verdad de la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tristemente, muchos han hecho confesión de fe sin verdadero arrepentimiento, por eso siguen viviendo igual que los del mundo. Y sabemos que Dios mismo dice en su palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santo es el Señor. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Santo es el Señor. Por tanto, nosotros tenemos que meditar en qué y cómo estamos obrando, qué pecado estamos practicando del cual no nos hemos arrepentido. Y por eso muchas veces que ha ido la iglesia del Señor, la iglesia verdadera de Dios, aquella que ha recibido a Cristo en su corazón y vive conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santo es el Señor. Y siguen como si nada se estuviese diciendo, y siguen como que no es para ellos eso que se está hablando, cuando Dios ha mantenido una iglesia fiel que no ha doblado rodillas a los Baales para predicar este evangelio, para predicar las nuevas de salvación. Santo es el Señor, donde te predicamos que todos necesitamos recibir a Cristo, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Santo es el Señor. Y que cuando tú recibes a Cristo, tú recibes también la promesa de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que pasa a morar en tu vida para que, como dice la palabra, ¿verdad?, creemos con el corazón creemos para justicia. Santo es el Señor. Y ese creer nos hace, ese creer verdadero, nos hace que se cumpla la justicia de Dios en nosotros. Todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy es día de salvación. Socorre a tu familia. Ayúdate a ti mismo en el sentido de que reconozcas que verdaderamente no puedes entrar al reino de los cielos practicando pecado. Ninguno que niega a Jesucristo. Y negarlo no es solamente decir yo no creo en Él,
yo no creo en eso que están diciendo, porque yo recibí a Cristo cuando era bebé, que me echaron agua por encima y yo lo recibí. Ese no es el orden de Dios. El Señor Dios Todopoderoso nos enseña ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese supuesto bautismo que le hicieron a muchos, y yo estoy incluida, santo es el Señor, bendita la misericordia de Dios, que bajo la aflicción y tribulación que estaba pasando en mi vida, reconocí la necesidad, reconociendo que muchas veces yo era feliz según las circunstancias, pero que yo no tenía el gozo del Señor. El gozo del Señor, que no importa lo que uno esté aconteciendo, lo que esté pasando, lo que esté viviendo, sobrepasa todo entendimiento, y la paz del Señor, su Espíritu Santo en nosotros, que nos mantiene cubiertos, que nos mantiene consolados, que nos mantiene en la paz hermosa de nuestro Santo Señor Dios Todopoderoso. Hoy tú tienes la oportunidad de arrepentirte verdaderamente de tus pecados y de comenzar a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La palabra que Dios dejó escrita para toda la humanidad. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor Jesucristo. Cuando tú te arrepientes verdaderamente de ese pecado que has estado practicando, o esos pecados que de vez en cuando dices la mala palabra, que de vez en cuando haces cosas fuera de la voluntad de Dios y lo sigues haciendo, y lo sigue la murmuración, el adulterio, la fornicación, la avaricia, la idolatría, que es tener figuras o imágenes en representación de sí, de los santos que están en el cielo. Santo es el Señor, pero que Dios nos enseña que eso es doctrina de demonio. Por tanto, quien está practicando esas cosas, está practicando cosas no para Dios, y no tengo que abundar porque nosotros somos inteligentes. Santo es el Señor. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Como Zaqueo o como los fariseos? Zaqueo, en ese arrepentimiento que tuvo, supo que Jesús iba a pasar por ese lugar y procuraba ver quién era Jesús. Santo es el Señor. Y se subió a un árbol sicomoro. Y cuando Jesucristo pasó por allí, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Así te dice el Señor a través de esta sierva: date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y cómo posa Jesucristo en tu casa? Cuando tú te arrepientes, o sea, en tu ser, cuando tú te arrepientes verdaderamente de ese pecado que estás practicando, reconociendo que si dejas de respirar, no es para el cielo que vas, sino para el infierno, y que el Señor Jesús y Dios Santo te ama tanto que te está dando otra oportunidad de arrepentimiento, y que lo reciba. Jesucristo dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Tú tienes la oportunidad hoy de recibirlo. Busca en mi página del YouTube, Evangelista Claribel de la Cruz, palabra de fe u oración de fe para recibir a Jesucristo en tu ser, y sigue los consejos bíblicos que allí te dice para que puedas permanecer, porque de Jesucristo también dijo que por lo que él padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios te bendiga.